Hace algunos años conocí a don Ernesto, un hombre de 78 años lleno de energía. Vivía solo en su casa, cuidaba su pequeño jardín y todavía disfrutaba salir a caminar cada mañana. Pero un día, mientras iba del dormitorio al baño, tropezó con una alfombra suelta. En cuestión de segundos, lo que parecía un detalle insignificante terminó en una caída que le provocó una fractura de cadera. Desde ese momento, su vida cambió por completo. Lo que antes era independencia y libertad se convirtió en una recuperación larga y dolorosa, marcada por el miedo a volver a caerse. La historia de don Ernesto no es única. Cada año, millones de adultos mayores en todo el mundo sufren caídas dentro de sus propias casas. Y lo más preocupante es que muchas de esas caídas terminan en fracturas, hospitalizaciones prolongadas o incluso en la pérdida definitiva de la autonomía. Un tropiezo en la cocina, un resbalón en el baño o una mala pisada en las escaleras pueden tener consecuencias devastadoras. Como fisioterapeuta, he visto de cerca estos casos. Sé lo que significa para una persona que siempre ha sido independiente tener que depender de otros después de una caída. Y sé también lo que representa para las familias: preocupación constante, costos médicos elevados y la sensación de que todo pudo haberse evitado con simples precauciones. Por eso hoy quiero hablarte directamente. Este video no pretende asustarte, sino darte herramientas reales para protegerte a ti o a un ser querido. La buena noticia es que no necesitas grandes inversiones ni remodelaciones costosas. Con tan solo 3 cambios simples en tu casa, puedes reducir de forma drástica el riesgo de sufrir una caída en el próximo mes. A lo largo de los próximos minutos, te mostraré cuáles son esos cambios, por qué funcionan y cómo aplicarlos fácilmente en tu propio hogar. Mi objetivo es que, al terminar de escucharme, tengas la seguridad de que puedes seguir moviéndote con confianza y tranquilidad en el lugar donde deberías sentirte más protegido: tu propia casa. Antes de empezar, me gustaría conocerte un poco más. Dime en los comentarios qué edad tienes y desde dónde nos miras. Me encantará leerte y saber desde qué rincón del mundo estamos compartiendo este momento. El peligro invisible de las caídas en casa. Cuando hablamos de salud en la vejez, solemos pensar en el corazón, la presión arterial o la diabetes. Pero hay un enemigo silencioso que está presente todos los días dentro de nuestras casas: las caídas. Y lo más sorprendente es que la mayoría de las personas no las ve como una amenaza seria hasta que ya es demasiado tarde. Después de los 60 años, el cuerpo experimenta cambios naturales que hacen que un tropiezo tenga consecuencias mucho más graves que en la juventud. Los huesos, por ejemplo, se vuelven más frágiles debido a la pérdida de densidad ósea. Lo que en una persona joven se traduce en un golpe o un simple moretón, en un adulto mayor puede terminar en una fractura de cadera, de muñeca o incluso de columna. Y todos sabemos que una fractura a esa edad no es solo un hueso roto. Puede significar meses de inmovilidad, pérdida de independencia y, en algunos casos, complicaciones que nunca se superan del todo. A esto se suma que los reflejos ya no responden con la misma rapidez. Cuando somos jóvenes, al tropezar instintivamente ponemos las manos o recuperamos el equilibrio. Pero después de los 60, ese mecanismo protector se vuelve más lento. El cuerpo ya no reacciona con la misma velocidad, y lo que antes era un susto, ahora es una caída directa contra el suelo. La recuperación también cambia. Las células del cuerpo tardan más en regenerarse, los músculos pierden fuerza y el equilibrio tarda más en volver a ser el de antes. Una caída que parecía leve puede convertirse en semanas de reposo en cama. Y todos sabemos lo que significa permanecer demasiado tiempo sin moverse. Los músculos se debilitan, aumenta el riesgo de trombos y la persona se siente más insegura que antes, lo que incrementa la probabilidad de volver a caerse. Recuerdo el caso de doña Carmen, una mujer de 72 años. Ella se consideraba fuerte, activa y totalmente independiente. Un día resbaló en la cocina porque había un poco de agua en el suelo. Fue una caída simple, nada dramática,
pero esa caída le provocó una fractura en la muñeca. A partir de ahí, no pudo cocinar ni limpiar, necesitó ayuda para vestirse y, lo más duro de todo, perdió la confianza en sí misma. Dejó de caminar por la casa con seguridad y empezó a evitar moverse demasiado por miedo a tropezar otra vez. Un accidente que parecía menor terminó quitándole parte de su autonomía. Historias como la de doña Carmen se repiten todos los días en distintos hogares. Y lo más doloroso es que muchas de esas caídas pudieron haberse evitado. Un suelo despejado, una buena iluminación o un apoyo firme en el baño hubieran hecho toda la diferencia. Por eso quiero que te quedes con una idea central. La mayoría de las caídas no son accidentes inevitables, sino sucesos prevenibles. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con precaución. Un pequeño cambio en casa puede significar la diferencia entre seguir caminando con libertad o depender de otros para las tareas más simples. Este es el verdadero peligro invisible de las caídas. No se ven venir, pero cuando ocurren, pueden cambiar la vida de una persona en un solo instante. Y lo mejor que podemos hacer es adelantarnos a ellas antes de que sea demasiado tarde. El primer cambio: el suelo y las alfombras. Si pensamos en un hogar seguro, muchas veces nos imaginamos puertas cerradas, ventanas resistentes y cerraduras firmes. Pero pocas veces pensamos en lo que tenemos justo debajo de nuestros pies: el suelo. Y sin embargo, es ahí donde empieza uno de los mayores peligros para las personas mayores. Las alfombras sueltas, los cables eléctricos atravesando un pasillo o un suelo resbaladizo pueden ser trampas invisibles que esperan el momento perfecto para hacernos tropezar. Lo peligroso es que casi siempre están presentes en lugares que usamos a diario: el dormitorio, el salón o el pasillo que conecta con el baño. Cuando tienes 20 o 30 años, un tropiezo termina en una carcajada. Pero cuando pasas los 60, ese mismo tropiezo puede tener consecuencias irreparables. Recuerdo muy bien a don Manuel, un paciente de 79 años. Tenía una pequeña alfombra en la entrada de su casa, de esas que se ponen para limpiar los zapatos. Nunca pensó que pudiera ser peligrosa. Una mañana, al salir de su dormitorio, su pie se enganchó en un borde levantado. La caída fue inmediata. Se fracturó la cadera y tuvo que pasar por una cirugía complicada. Lo más duro no fue solo la operación, sino todo lo que vino después: meses de rehabilitación, dolor constante y, sobre todo, la pérdida de confianza. Don Manuel, que antes caminaba con orgullo y energía, comenzó a hacerlo con miedo. Una simple alfombra cambió por completo su calidad de vida. Situaciones como la de don Manuel son más comunes de lo que imaginamos. El suelo de la casa, que debería ser un lugar seguro, puede convertirse en una amenaza si no se toman precauciones. Por eso, el primer cambio que recomiendo como fisioterapeuta es revisar a fondo todo lo que hay en el suelo de tu hogar. El consejo más directo es fijar todas las alfombras al suelo con cintas antideslizantes o, en el mejor de los casos, retirarlas por completo. Muchas veces creemos que una alfombra hace la casa más acogedora, pero hay que preguntarse si vale la pena arriesgar la seguridad por un detalle estético. También es fundamental asegurarse de que los pasillos estén despejados. Nada de cables cruzando de un enchufe a otro, ni cajas apiladas que obliguen a rodearlas. Cada obstáculo en el suelo es una invitación al tropiezo. Otro punto importante es la superficie del suelo en sí. Los suelos demasiado lisos o encerados pueden convertirse en pistas de patinaje. En estos casos, una solución práctica es usar productos de limpieza que no dejen residuos resbaladizos y, si es posible, colocar tiras antideslizantes en zonas críticas como la cocina o el baño. Y aquí quiero hacer una advertencia especial. Caminar descalzo, que muchos creen más cómodo, no siempre es seguro. El pie descalzo no tiene la misma adherencia que un calzado adecuado, sobre todo en superficies frías o lisas. Además, los reflejos ya no son tan rápidos, y un resbalón puede ser fatal. Lo ideal es usar calzado cerrado, con suela de goma y antideslizante, incluso dentro de casa. Puede parecer un detalle pequeño,
pero marca una gran diferencia. En resumen, el primer cambio que puede salvarte de una caída es mirar hacia abajo y asegurarte de que cada paso en tu hogar sea firme y seguro. Quitar o fijar alfombras, despejar pasillos y usar calzado adecuado son decisiones simples, pero poderosas. Recuerda que no se trata de tener una casa bonita, sino de tener una casa segura, donde puedas caminar sin miedo y con la tranquilidad de que cada paso es un paso hacia la confianza y la independencia. El segundo cambio, la iluminación de la casa. Imagina que son las 3 de la mañana. Te despiertas con la necesidad de ir al baño. Te levantas medio adormecido, con los ojos aún acostumbrados a la oscuridad, y avanzas por el pasillo casi a tientas. En esos segundos, cualquier sombra parece un obstáculo, y cualquier objeto fuera de lugar puede convertirse en una trampa. Lo que debería ser un recorrido sencillo, puede transformarse en una caída que cambie tu vida para siempre. La iluminación de la casa es un factor que muchas veces se subestima, pero es clave en la prevención de accidentes. A medida que envejecemos, la visión pierde nitidez, la pupila reacciona más lentamente a los cambios de luz, y los contrastes se vuelven más difíciles de percibir. Esto significa que un pasillo en penumbra o una escalera mal iluminada representan un peligro mucho mayor de lo que imaginamos. He visto incontables casos de caídas que sucedieron en plena madrugada. Recuerdo a doña Teresa, una paciente de 74 años. Una noche se levantó de su cama y, como siempre, caminó hacia el baño. El problema fue que dependía de la luz del pasillo, demasiado tenue y con el interruptor lejos de su alcance. En su trayecto tropezó con una mesita baja que casi nunca usaba. El golpe fue fuerte, una fractura en el hombro que le costó meses de rehabilitación. Cuando le pregunté qué pensaba de lo que le había ocurrido, me dijo con lágrimas en los ojos: si hubiera tenido una luz cerca, nada de esto me habría pasado. Lo cierto es que la iluminación adecuada es uno de los cambios más simples y al mismo tiempo más efectivos para prevenir caídas en casa. Colocar luces nocturnas en enchufes estratégicos, especialmente en pasillos, baños y dormitorios, puede marcar una gran diferencia. Son lámparas pequeñas, de bajo consumo, que permanecen encendidas toda la noche y proporcionan la claridad suficiente para desplazarse con seguridad. Otra opción muy recomendable son los sensores de movimiento. Estos dispositivos encienden la luz automáticamente cuando detectan que alguien se está moviendo. Son ideales para escaleras, entradas o habitaciones donde no siempre se recuerda encender la luz. Además, evitan la necesidad de buscar interruptores a oscuras, lo que reduce mucho el riesgo. También es importante revisar la ubicación de los interruptores. Un error común en muchas casas es que los puntos de luz están demasiado lejos o mal colocados. La recomendación es que siempre haya un interruptor accesible al entrar y al salir de cada estancia. En el dormitorio, lo ideal es poder encender la luz desde la cama, sin tener que dar pasos inseguros en la oscuridad. Recuerdo que cuando doña Teresa regresó a casa tras su recuperación, su familia decidió tomar medidas. Instalaron luces de enchufe en los pasillos, colocaron un sensor en el baño y añadieron un interruptor junto a su cama. Semanas después me contó que por primera vez en mucho tiempo podía levantarse en la noche sin sentir miedo. Me dijo: ahora sé que puedo caminar tranquila, que la casa me acompaña en lugar de ponerme trampas. Esa pequeña adaptación le devolvió confianza y la ayudó a recuperar parte de la independencia que había perdido. La iluminación no es solo una cuestión de comodidad, es una herramienta de seguridad, y la seguridad es lo que da confianza. Una casa bien iluminada no solo previene caídas, también ofrece paz mental, porque saber que puedes levantarte en la madrugada, moverte libremente y regresar a tu cama sin sobresaltos es un regalo para la tranquilidad y para la salud. En definitiva, el segundo cambio que te recomiendo es asegurarte de que cada rincón de tu hogar tenga la luz suficiente para guiar tus pasos. Luces nocturnas, interruptores accesibles y sensores de movimiento no son lujos,
son inversiones en seguridad y bienestar. Recuerda que la oscuridad puede esconder peligros, pero una luz encendida puede devolverte la libertad de moverte sin temor. El tercer cambio: mobiliario y apoyos. Cuando pensamos en caídas dentro del hogar, muchas veces culpamos al suelo o a la falta de luz. Sin embargo, el mobiliario también juega un papel fundamental. Un mueble mal colocado, una esquina puntiaguda o una silla inestable pueden convertirse en enemigos silenciosos que esperan el momento de hacerte tropezar. Los muebles bajos, por ejemplo, son una trampa común. Mesas de centro, banquetas o taburetes que apenas llegan a la rodilla suelen pasar desapercibidos en la oscuridad o cuando estamos distraídos. El problema es que un pequeño golpe con la pierna puede hacer perder el equilibrio en cuestión de segundos. Del mismo modo, las esquinas de los muebles pueden causar heridas serias si la persona cae sobre ellas. Lo que para alguien joven es solo un moretón, en un adulto mayor puede ser una lesión profunda o incluso una fractura. Otro riesgo importante son las sillas inestables. Muchas casas están llenas de sillas con patas flojas, demasiado livianas o peor aún, con ruedas. Un adulto mayor que se sienta en una silla de ruedas giratorias sin frenos corre un riesgo enorme de caer. Y no hablemos de intentar levantarse de un sillón bajo. La falta de fuerza en las piernas hace que incorporarse requiera más esfuerzo, aumentando el peligro de desequilibrio. La buena noticia es que hay soluciones sencillas y accesibles. Una de las más importantes es instalar barras de apoyo en lugares estratégicos, como el baño. Las superficies mojadas son un riesgo constante, y tener un punto firme donde sujetarse puede evitar una caída grave. También son muy útiles los pasamanos en escaleras, incluso en casas de un solo piso, donde a veces hay desniveles o escalones sueltos que sorprenden al caminar. Otra recomendación práctica es reorganizar los muebles para crear pasillos amplios. Muchas veces acumulamos mesas pequeñas, revisteros o adornos que, aunque se ven bonitos, obstaculizan el paso. He visto casos en los que simplemente mover un sofá a unos centímetros o retirar una mesa baja ha hecho que una persona deje de tropezar al caminar por su casa. Un ejemplo claro es el de don Ricardo, un hombre de 81 años que atendí hace un tiempo. Él tenía la costumbre de poner pequeñas mesas auxiliares en la sala, donde dejaba sus gafas, libros o el control remoto. El problema era que cada vez que se levantaba del sillón, terminaba tropezando con una de esas mesas. Después de 2 caídas seguidas, su familia decidió retirar los muebles bajos y dejar un espacio libre frente a su sillón. Desde entonces, don Ricardo recuperó seguridad al moverse. Me dijo con alivio: ahora siento que la casa me deja caminar, no que me pone trampas. Por último, quiero insistir en algo. No tengas miedo de priorizar la seguridad por encima de la estética. Puede que quitar una mesa o fijar un mueble al suelo cambie un poco la apariencia de la casa, pero lo que está en juego es la autonomía y la tranquilidad de quien la habita. El tercer cambio que recomiendo es claro. Asegúrate de que el mobiliario no sea un obstáculo, sino un aliado. Retira lo que estorbe, añade apoyos firmes donde más se necesitan y elige sillas seguras y estables. Estos pequeños ajustes no solo reducen el riesgo de caídas, también ofrecen confianza, porque caminar sin miedo dentro de tu propio hogar es una de las libertades más valiosas que puedes conservar. El papel del ejercicio en la prevención. La seguridad dentro de la casa no depende únicamente de alfombras fijas, buena iluminación o muebles bien colocados. Hay un factor decisivo que nace del propio cuerpo: la fuerza y el equilibrio. Un hogar adaptado ayuda mucho, pero si las piernas no responden o si el cuerpo pierde estabilidad, el riesgo de caídas sigue estando presente. Con el paso de los años, los músculos se debilitan de manera natural. Es un proceso llamado sarcopenia, pérdida progresiva de masa muscular que comienza a partir de los 50 años y se acelera después de los 70. Eso significa que cada año, si no hacemos nada, perdemos fuerza, coordinación y capacidad de reacción.
y cuanto más débiles están las piernas, más difícil es mantenernos de pie ante cualquier tropiezo. Por eso el ejercicio es una de las mejores medicinas contra las caídas. No se trata de entrenar como un atleta, sino de realizar movimientos sencillos que fortalezcan las piernas y reactiven el equilibrio. Ejercicios como ponerse de pie y sentarse varias veces en una silla, levantar los talones para ponerse en puntillas o caminar en línea recta apoyándose en una pared, son rutinas muy simples, pero extremadamente efectivas. Dedicar apenas 10 minutos al día a este tipo de prácticas puede marcar una diferencia enorme. Quiero contarte la historia de doña Isabel, una mujer de 75 años. Ella había perdido la confianza en caminar después de tropezar 2 veces en su cocina. No se había hecho daño grave, pero cada vez que intentaba moverse, sentía que podía caer en cualquier momento. Cuando empezó a trabajar conmigo, aceptó un plan muy sencillo: levantarse de la silla sin usar los brazos, caminar despacio con pasos firmes y practicar el equilibrio de pie sobre un solo pie, siempre cerca de una pared. Al principio se cansaba rápido, pero poco a poco fue recuperando seguridad. 3 meses después, doña Isabel me dijo algo que me conmovió. Ya no camino con miedo, ahora camino con ganas. La relación es clara. Cuanto más fuertes están los músculos, menor es el riesgo de caerse. El equilibrio se entrena, igual que la fuerza. Y no importa la edad, siempre se puede mejorar. El secreto está en la constancia y en entender que cada repetición es una inversión en independencia. El ejercicio no solo protege contra las caídas, también fortalece el corazón, mejora el ánimo y ayuda a dormir mejor. Pero en este contexto, lo más importante es que convierte a las piernas en un soporte firme, capaz de responder a cualquier tropiezo inesperado. Una casa segura empieza en el cuerpo de quien la habita. Zonas críticas de la casa. Si bien toda la casa puede esconder riesgos, hay lugares que concentran la mayoría de las caídas. Son zonas críticas donde un descuido puede costar caro. Identificarlas es el primer paso para protegerse. El baño es, sin duda, el lugar más peligroso. El agua convierte el suelo en una superficie resbaladiza y cada movimiento se hace más inseguro. Entrar o salir de la ducha, levantarse del inodoro o simplemente lavarse las manos puede provocar un accidente. La solución más eficaz es sencilla: instalar barras de apoyo cerca del inodoro y dentro de la ducha, además de colocar tapetes de goma antideslizantes que se adhieran bien al suelo. También es recomendable tener una banqueta de plástico firme para ducharse sentado en caso de cansancio. La cocina es otra zona crítica. Aquí los líquidos derramados, la grasa en el suelo o los objetos caídos se convierten en trampas invisibles. He visto muchas caídas provocadas por un simple vaso de agua derramado. Por eso es fundamental limpiar de inmediato cualquier mancha, usar zapatos con suela antideslizante y mantener el espacio despejado. También conviene guardar los utensilios de uso diario en lugares accesibles, para evitar subirse en banquetas o estirarse en exceso. Las escaleras y los bordillos dentro o fuera de la casa son otro gran riesgo. Incluso un solo escalón puede sorprender y provocar un tropiezo. Aquí los pasamanos a ambos lados son imprescindibles. En exteriores, es útil colocar tiras antideslizantes en los bordes de los escalones, además de mantenerlos siempre bien iluminados. Una caída en una escalera suele tener consecuencias más graves que en cualquier otra parte de la casa. Lo mejor de todo es que muchas de estas soluciones no requieren grandes gastos. Los tapetes de goma, las barras de apoyo y las tiras antideslizantes son accesibles y fáciles de instalar. No se trata de remodelar la casa entera, sino de invertir en pequeños cambios que aportan tranquilidad y seguridad a diario. En definitiva, identificar las zonas críticas es abrir los ojos al verdadero enemigo. El baño, la cocina y las escaleras no son lugares secundarios, son los escenarios donde más vidas cambian por un accidente. Y con un poco de previsión, se pueden transformar en espacios seguros donde moverse sin miedo.
El factor humano. Hábitos que provocan caídas. Hasta ahora hemos hablado de cambios en la casa, pero hay algo que no podemos olvidar: los hábitos de la persona que vive en ella. Porque, aunque adaptemos cada rincón del hogar, si seguimos con costumbres inseguras, el riesgo de caídas seguirá presente. Uno de los errores más comunes es levantarse demasiado rápido. Después de estar un rato sentado o acostado, la presión arterial puede bajar de forma repentina. A esto se le llama hipotensión ortostática. El resultado es un mareo breve, pero suficiente para perder el equilibrio y terminar en el suelo. La recomendación es simple: al despertar, siéntate en la cama unos segundos antes de ponerte de pie. Permite que tu cuerpo se acostumbre al cambio de postura. Otro hábito peligroso es usar calzado inadecuado. Muchas personas mayores prefieren andar en casa con sandalias sueltas, pantuflas demasiado blandas o incluso descalzos. El problema es que ninguno de estos ofrece la sujeción y el agarre necesarios. Un zapato cerrado, con suela de goma antideslizante, puede prevenir más caídas que cualquier otro cambio en el hogar. Es una inversión pequeña, pero con un impacto enorme. También es riesgoso caminar cargando cosas en las manos. A veces se trata de objetos pequeños como un libro, y otras de bandejas con comida o vasos de agua. El problema es que, al ocupar las manos, se pierde la posibilidad de apoyarse en una pared, sujetarse de un mueble o reaccionar en caso de tropiezo. Lo ideal es usar bandejas con asas firmes, carritos pequeños con ruedas seguras o simplemente pedir ayuda. Y aquí está otro punto clave: aprender a pedir ayuda cuando sea necesario. Muchos adultos mayores sienten que pedir apoyo es una muestra de debilidad, pero la verdad es que pedir ayuda es un acto de sabiduría. Nadie pierde dignidad por reconocer un límite, pero sí puede perder independencia si una caída lo deja postrado. Recuerdo a don Alberto, un hombre de 80 años que atendí en consulta. Tenía la costumbre de cargar un balde de agua de un extremo a otro de la casa porque decía que no necesitaba que nadie lo ayudara. Un día resbaló y terminó con una fractura de muñeca. Después de la rehabilitación, aceptó con humildad que un simple ¿me das una mano?, habría evitado meses de dolor. Los descuidos cotidianos, como apresurarse al teléfono, subir a una silla para alcanzar algo o caminar con prisa por la cocina, suelen ser los que provocan los accidentes más graves. La prevención también pasa por cambiar esas conductas pequeñas que parecen inofensivas, pero que en la práctica marcan la diferencia. Mi consejo es sencillo: muévete con calma, usa el calzado adecuado, mantén las manos libres siempre que puedas y no dudes en pedir ayuda. La seguridad empieza con decisiones conscientes, y cada hábito seguro es un paso más hacia una vida independiente y tranquila. Adaptar la casa sin gastar demasiado. Cuando hablamos de adaptar la casa para prevenir caídas, algunas personas imaginan grandes remodelaciones, obras costosas o instalaciones complicadas. Pero la realidad es que no se necesitan miles de euros para hacer que un hogar sea más seguro. Con creatividad y pequeños ajustes, se pueden lograr cambios efectivos y al alcance de cualquier bolsillo. Una opción económica es utilizar luces solares o lámparas portátiles con sensor de movimiento. Se pueden colocar en pasillos, escaleras o incluso en el jardín. Estas luces se cargan durante el día y se encienden solas por la noche, evitando el riesgo de caminar a oscuras. Son fáciles de instalar y no requieren cables ni electricidad constante. También se pueden improvisar barras de apoyo sin necesidad de gastar demasiado. Algunos tubos firmes o pasamanos reciclados pueden fijarse en las paredes del baño o de los pasillos para ofrecer un punto de sujeción. No es necesario que sean de acero inoxidable ni que tengan un diseño sofisticado. Lo importante es que estén bien anclados y soporten el peso de la persona. Otra estrategia es simplemente reorganizar los espacios. A veces basta con retirar muebles innecesarios, mover un sofá, despejar un pasillo o guardar objetos en estantes más accesibles. El orden es una herramienta poderosa contra las caídas.
Una casa despejada reduce los tropiezos y hace que el movimiento sea más libre y seguro. Y aquí quiero resaltar una verdad importante. El costo de prevenir siempre será mucho menor que el costo de reparar. Una caída puede implicar hospitalización, cirugía, medicación y meses de rehabilitación. Todo eso no solo cuesta dinero, también cuesta tiempo, dolor y, en muchos casos, autonomía. En cambio, invertir en un par de tapetes antideslizantes o en un buen calzado es una decisión que protege tanto la economía como la salud. Recuerdo a la familia de doña Julia, una mujer de 77 años que vivía sola. Sus hijos no podían costear una remodelación completa, pero sí hicieron pequeños cambios. Compraron luces nocturnas de bajo precio, fijaron las alfombras con cinta adhesiva y colocaron un pasamanos improvisado en la escalera de la entrada. Semanas después, doña Julia confesó que sentía su casa más amigable. Lo mejor de todo es que un mes más tarde tropezó con un escalón, pero gracias al pasamanos logró sostenerse y evitar la caída. Ese simple detalle le salvó de un accidente grave. En conclusión, no es necesario gastar mucho para protegerse. Lo importante es tener la voluntad de mirar la casa con otros ojos y hacer ajustes prácticos. La prevención no depende de la cantidad de dinero invertido, sino de la inteligencia con la que se toman las decisiones. Una familia atenta y unos cambios sencillos pueden marcar la diferencia entre un hogar inseguro y un espacio donde envejecer con confianza. Nada ilustra mejor la importancia de prevenir caídas que las historias reales de quienes han vivido esta experiencia. Son relatos que me acompañan cada día como fisioterapeuta y que demuestran que los cambios de los que hemos hablado no son teoría, sino realidades que transforman vidas. Pienso en doña Rosa, de 76 años. Hace 2 años, sufrió una caída en su sala por tropezar con una mesa baja. Después de una larga recuperación, su familia decidió aplicar los 3 cambios que hemos explicado. Retiraron las alfombras, instalaron luces nocturnas y reorganizaron el mobiliario colocando barras de apoyo en el baño. Hoy doña Rosa camina con mucha más seguridad. Cuando la visité, me dijo con una sonrisa: "Ahora vuelvo a sentir que mi casa es mía, no una trampa". Otro caso es el de don Felipe, de 80 años. Él, en cambio, decidió no modificar nada. Decía que toda su vida había vivido de esa manera y que no necesitaba cambiar. Un día se levantó de madrugada, caminó por el pasillo oscuro y cayó al suelo. La fractura de cadera que sufrió lo obligó a depender de una silla de ruedas. Su familia, con tristeza, reconoció que una simple luz de enchufe podría haber evitado el accidente. También recuerdo a la familia de Marta, una mujer de 73 años que vivía con miedo constante a caerse. Sus hijos, preocupados, instalaron sensores de movimiento en la entrada, despejaron los pasillos y compraron un calzado adecuado para ella. El cambio fue inmediato. Marta volvió a salir al jardín y a moverse sin temor dentro de su casa. Uno de sus hijos me dijo: "No fue solo que evitamos caídas, fue que recuperamos a mamá". Estos testimonios muestran 2 caras de la misma moneda: quienes adaptan su hogar y ganan confianza, y quienes se resisten al cambio y terminan enfrentando consecuencias dolorosas. Y lo repito con toda claridad: estas historias no son teoría, son realidad. Detrás de cada nombre hay una vida, una familia y un futuro que pudo ser distinto con decisiones simples. Llegados a este punto, más allá de los consejos prácticos y de las precauciones, quiero detenerme en algo mucho más profundo: la autonomía y la dignidad. Porque envejecer no significa renunciar a vivir con seguridad y libertad, significa adaptarse para poder seguir siendo uno mismo. Vivir con miedo a caerse es como caminar con una sombra permanente. Cada paso está marcado por la duda, cada movimiento por la inseguridad. Ese miedo roba alegría, limita la independencia y, en muchos casos, encierra a las personas en una especie de prisión invisible dentro de su propia casa. Pero la prevención cambia esa realidad. Un hogar seguro
es más que un lugar libre de obstáculos. Es un espacio que devuelve confianza. Cuando la persona sabe que hay una barra de apoyo firme en el baño, que el pasillo está bien iluminado o que no hay muebles bajos que puedan hacerla tropezar, se siente libre para moverse. Y esa libertad es autonomía. La seguridad, en este sentido, no es solo física, también es emocional. Saber que puedes caminar tranquilo dentro de tu casa, levantarte sin prisa, ir al baño en la noche o simplemente moverte de un cuarto a otro sin temor, fortalece la autoestima y da una sensación de control que es fundamental para la dignidad en la vejez. Quiero que te quedes con esta frase. Un hogar seguro es un hogar donde puedes seguir siendo tú mismo. Porque cada barra instalada, cada alfombra retirada y cada hábito seguro no son un signo de fragilidad, sino de inteligencia y de amor propio. No es rendirse, es elegir vivir con confianza. La prevención de caídas no es un capricho ni una exageración. Es una herramienta poderosa para prolongar la independencia, cuidar la salud y, sobre todo, mantener intacta la dignidad. Porque lo más valioso no es solo vivir más años, sino vivirlos con la libertad de moverte sin miedo dentro del lugar que llamas hogar. Hemos recorrido juntos un camino importante. Empezamos comprendiendo el verdadero peligro de las caídas en casa y descubrimos que, en la mayoría de los casos, no son simples accidentes, sino sucesos prevenibles. Después, revisamos 3 cambios esenciales que pueden marcar la diferencia entre un hogar lleno de riesgos y un hogar seguro. El primero fue el suelo. Fijar las alfombras, despejar pasillos y elegir un calzado adecuado. Lo que parece un detalle pequeño es, en realidad, un paso decisivo para caminar con seguridad. El segundo fue la iluminación, porque la oscuridad puede esconder trampas, pero una luz bien colocada ilumina el camino hacia la confianza. Luces nocturnas, sensores de movimiento e interruptores accesibles son aliados sencillos que pueden salvarte de un accidente. El tercero fue el mobiliario y los apoyos. Reorganizar los muebles para abrir espacio, instalar barras en el baño, colocar pasamanos firmes y elegir sillas estables. Con cada ajuste, el hogar deja de ser un campo de obstáculos para convertirse en un espacio que te protege. Estos cambios no son complicados ni requieren grandes inversiones, pero sí exigen algo mucho más valioso: la voluntad de cuidar de uno mismo y de quienes amamos. Porque prevenir no es solo evitar un accidente, es proteger el futuro, conservar la independencia y vivir con dignidad. Como fisioterapeuta, he visto demasiadas vidas cambiar en un segundo por una caída que pudo haberse evitado. Y también he visto cómo pequeños ajustes devolvieron la tranquilidad y la confianza a muchos adultos mayores. Por eso hoy quiero dejarte un mensaje claro. No esperes a que ocurra un accidente para reaccionar. Hazlo ahora. Revisa tu casa, identifica los riesgos y empieza a transformarla en un lugar seguro. Te invito a reflexionar. ¿Cómo está tu hogar en este momento? ¿Podrías tropezar con una alfombra? ¿Hay suficiente luz en los pasillos? ¿Tienes un apoyo firme en el baño? Estas preguntas son el inicio de un cambio que puede salvarte de un gran dolor en el futuro. Y ahora me gustaría conocerte un poco más. Cuéntame en los comentarios qué edad tienes y desde dónde nos miras. Comparte también tu experiencia. ¿Has tenido una caída o conoces a alguien que la haya sufrido? Tu testimonio puede ayudar a otros a tomar conciencia y protegerse a tiempo. Si este video te resultó útil, te invito a darle me gusta, compartirlo con tu familia y amigos y suscribirte al canal para seguir recibiendo consejos que pueden marcar la diferencia en tu vida. Recuerda, un hogar seguro es el mejor regalo que puedes darte a ti mismo y a los tuyos. Porque, al final del día, lo más importante no es solo vivir más, sino vivir con confianza, libertad y la tranquilidad de saber que tu casa es un lugar que te cuida en cada paso.